Gracias. Sí se ve bien. Gracias. Entonces, habíamos introducido este gráfico. Es un gráfico de posición-tiempo y lo habíamos utilizado para mostrar un movimiento periódico, que son oscilaciones. Las oscilaciones es más general que movimiento periódico. El movimiento oscilatorio puede no ser periódico y uno la puede representar, por ejemplo, con la función de Bessel, la función de primera clase de Bessel, es esa función que es analítica, nos representa un movimiento oscilatorio. La curva sube y baja con respecto a una línea, pero no se repite en el mismo intervalo de tiempo, sino que va cambiando. Entonces, esos movimientos son mucho más complejos y nosotros nos restringimos a un movimiento donde la curva se repite. Observen que esta curva se repite después de este tiempo. Y la curva azul también se repite después de ese tiempo. De hecho, las dos curvas se repiten con el mismo tiempo. Y eso es debido a que el argumento en la función seno es el mismo. Es el mismo argumento, por lo tanto, tienen el mismo periodo. La amplitud es diferente. Aquí tiene un coeficiente 1 y aquí tiene un coeficiente 2. La amplitud es 1 y la otra amplitud de la otra curva es 2. Entonces, estos gráficos de posición, desplazamiento o deformación como función del tiempo son importantes. ¿Y por qué digo yo posición, desplazamiento y deformación? Porque son diferentes los términos. Pero en nuestro caso, nosotros vamos a escribir, vamos a elegir, mejor dicho, vamos a elegir el sistema de coordenadas en la posición de equilibrio. Cuando uno hace eso, entonces las deformaciones o los desplazamientos coinciden con la posición. Cuando uno utiliza la ley de Hooke, en el caso de la fuerza neta, la ley de Hooke se escribe en términos de la deformación. F igual a menos K por X. Pero como yo elijo la referencia en el punto de equilibrio, entonces esta variable que es la posición coincide con la deformación o el desplazamiento. Ese es un punto muy fino que tal vez se los puedan preguntar en el control de lectura, pero es muy fino. Ustedes deben, además, a pesar de eso, ustedes deben de distinguir esos dos términos. En el término de la fuerza, X es la deformación, mientras que en la ecuación diferencial, X es la posición. Entonces,
por ahí hay un desplazamiento. En nuestro caso, X simplemente va a ser la posición de la masa con respecto al origen de coordenadas. Por lo tanto, este término constante va a ser 0. Ahora, no todas las fuerzas son de restitución. Hay muchas fuerzas que no son de restitución. La fuerza de contacto, por ejemplo, es una fuerza que no es de restitución. La tensión, por ejemplo, es una fuerza que no es de restitución. Para que sea de restitución, en el desarrollo en serie, en general, la primera derivada debe de ser negativa. Eso lo puedo expresar en forma geométrica también, diciendo que la pendiente de la línea tangente a la curva en el gráfico fuerza de formación es negativa. Entonces, matemáticamente se escribe de esta manera. Ahora, otro punto donde yo quiero insistir que es importante en el movimiento armónico simple es la condición de pequeñas oscilaciones. Esa fuerza es compleja en general y en sus problemas les va a salir una fuerza bien compleja. Entonces, el procedimiento es desarrollarlo en serie de Taylor. Ahora, el criterio para solo dejar este término lineal es el de pequeñas oscilaciones. Cuando se le impone a esa fuerza, la condición de pequeñas oscilaciones, entonces ustedes pueden despreciar este término cuadrático y los términos de orden superior en comparación con ese término lineal. Esa es la condición para reducir este movimiento que en general no es armónico simple, para reducirlo a un movimiento armónico simple donde solo va a tener este término lineal cuya derivada con respecto a X en el origen es negativa. De esta forma. Entonces, si la fuerza de restitución, como en este caso, es menos Kx, se dice que es tipo ley de Hooke y es armónico simple. Si es menos Kx, si es ley de Hooke, es armónico simple. O si la ecuación diferencial es tiene esta forma, es armónico simple. O si la solución es A coseno omega t más phi, es armónico simple. O si es A seno de omega t más delta, es armónico simple. Si es coseno o seno, es armónico simple. Esas constantes A y phi, no se les vaya a olvidar que ustedes pueden expresar esas dos constantes en términos de las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son dadas. En los problemas del libro, esas condiciones generalmente se dan, son dadas.
nunca se pide calcular la condición inicial, sino que son valores, son datos del problema. Esas condiciones iniciales yo las puedo relacionar con las constantes del movimiento, A y Φ, resolviendo este sistema. Esta es la demostración y las ecuaciones resultantes son estas dos. Así que la tangente de Φ está dada en términos de las condiciones iniciales nada más, y la amplitud está dada en términos de las condiciones iniciales. Cuando les dan las condiciones iniciales y les piden las constantes del movimiento, se dice que es un problema directo. Muchos problemas del libro de texto no son problemas directos. En algunos de ellos se les da la amplitud, por ejemplo. Esos no son problemas directos. Esos problemas donde ya les dan una constante del movimiento, uno las puede utilizar en la solución para encontrar otros términos o otros parámetros. Recuerden que el péndulo simple es diferente del péndulo físico. El péndulo simple se le llama simple porque la masa de la cuerda inextensible se desprecia en comparación con la masa de la pesa que se coloca en el extremo de la cuerda. Entonces es un péndulo simple. El péndulo físico es un cuerpo. En este caso es una masa puntual atada con una cuerda inextensible y que la masa de la cuerda se desprecia en comparación con la masa del cuerpo que se considera puntual, atada a la cuerda. El péndulo físico es un cuerpo y no voy a despreciar nada. Es un cuerpo y el cuerpo tiene momento de inercia y tengo que tomarlo en cuenta, y la masa del cuerpo también. En el caso del péndulo simple, no. Yo por eso puedo llegar a esta expresión donde F es la frecuencia y esa frecuencia es diferente de la frecuencia angular. Si yo quiero calcular la frecuencia angular, solo lo multiplico por 2pi y tengo la frecuencia angular. Entonces, de esa frecuencia, que es 1 sobre t, yo puedo encontrar el período. Y el período es importante porque está en términos de la aceleración de la gravedad y no depende de la masa. Entonces, el problema con que dependa de la masa es que yo necesito la gravedad para calcular la masa. Entonces, a menos que tuviera una balanza calibrada, pero que para calibrarla necesito la aceleración de la gravedad. Por eso esta expresión es muy importante, no depende de la masa y puedo obtener la aceleración de la gravedad en cualquier punto de la Tierra. Aquí se observa el ejemplo de
una fuerza de restitución que es no lineal. Es no lineal en teta, es muy general. Esa fuerza yo la puedo desarrollar en serie de Taylor y observo que la derivada en el punto cero, la primera derivada es 1, la del seno, y la de la fuerza es menos 1, es negativa. Es negativa y por lo tanto esa es una fuerza de restitución. Es una fuerza de restitución. Esta fuerza de restitución, a pesar de que es no lineal, tiene solución. Se puede hacer una transformación y uno puede llegar a una integral elíptica y resolverla. Pero no las otras fuerzas de restitución no tienen solución y entonces uno tiene que realizar el análisis de armónico simple. ¿Qué significa despreciar los términos de orden, los términos no lineales en comparación con el lineal? Entonces uno deja solo el término lineal y puede obtener una fuerza de restitución tipo ley de Hooke. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Dada una fuerza muy compleja, tienen que reducirla con los criterios dados anteriormente a una fuerza ley de Hooke. Ese es todo el problema. Ese es todo el problema de oscilaciones y todo lo que hemos presentado anteriormente se reduce a eso. Dada una fuerza no lineal, reducirla a una fuerza tipo ley de Hooke, a una fuerza de restitución lineal. Y de paso obtener el coeficiente aquí del término lineal, que es K. Es la constante de rigidez en comparación, en analogía con la masa y resorte. Ahora existen dos métodos, el de las leyes de Newton y el método de energía. El método de energía es particularmente importante porque ya se ha hecho una integración. Me voy a explicar. La ecuación del movimiento, esta es la ecuación del movimiento, es una ecuación diferencial de segundo orden. Yo debo de integrar una vez, debo de integrar dos veces para encontrar la solución. Nada más que aquí no lo puedo hacer porque aparece la variable dependiente, pero formalmente se hace eso. Se integra una vez, se integra dos veces para encontrar la solución. Aquí yo debo de separar variables para encontrar la solución. Y en este caso, la energía ya contiene una constante de integración. Esta es la ecuación de la energía mecánica. Ya contiene una constante de integración que es la energía mecánica. Entonces, esa es la ecuación que yo debo de resolver. Esa es la ecuación del movimiento. Mientras que en nuestro caso anterior,
Esta es la ecuación del movimiento. Es una ecuación de diferencial de segundo orden, mientras que aquí es una ecuación diferencial de primer orden, que está en la velocidad. Entonces yo despejo la velocidad y se reduce a esta ecuación diferencial. Entonces yo debo de integrar una vez porque hay una derivada. Entonces solo hay una derivada, entonces yo debo de integrarla. Para integrarla yo separo variables, ese es el método. Separo variables, pongo la variable x dependiente en el lado izquierdo y la variable t en el lado derecho y hago la integración. Hago la integración y me aparece la constante de integración que le llamo delta. Licenciado. Esto, dígame. Disculpe, es que me escribió una compañera y me dice que no le deja entrar a la reunión, que no la autoriza. Blima. Sí. Gracias, joven. Vale. Gracias, Carlos. Blima, buen día. Ya entró, ¿verdad? Muy bien, y entonces esta es la solución. Esta es la solución. Buen día, Blima. Buenos días, ingeniero. Me disculpa, Blima. No la oí. Está bien. Gracias. Sé que. Entonces se integra y esa es la constante de integración y encuentran la solución. Este método es particularmente importante porque ya hay una integración, ya hay una constante de integración. Por eso los matemáticos las introducen en sus métodos modernos de resoluciones de ecuaciones diferenciales. Ellos buscan esto. Buscan una primera integral. Si pueden hacer una primera integral, la siguiente integral es más fácil de encontrar. Entonces, nosotros tenemos argumentos físicos, tenemos más argumentos que los matemáticos, porque nosotros nos regimos por los hechos experimentales. Entonces, el experimento es nuestro árbitro, nuestro referee, nuestro juez. Y hemos encontrado esto. La energía interna, observen que la fuerza, a pesar que sea muy compleja, yo siempre la puedo encontrar. Es una sola integral. Yo puedo encontrar una expresión de la fuerza. Aquí es fácil de obtener otro término. Si la expresión es muy compleja, entonces yo lo que puedo hacer es hacer un desarrollo en Taylor. Así, un desarrollo en Taylor,
e integrar término por término. Bueno, ahí tienen los matemáticos, tienen sus teoremas, y para hacer eso nosotros simplemente lo realizamos sin aplicar ningún teorema, pero nosotros nos concentramos en fuerzas que son funciones suaves. Las funciones suaves no tienen picos. Los picos tienen doble pendiente, entonces no son continuos. Entonces simplemente asumimos que la función es suave, esa fuerza es suave, y la desarrollamos en serie de Taylor, y la integramos término a término. Entonces al integrarla término a término, me surge el primer término, 1/2 de kx al cuadrado, el término siguiente, que es sería 1/3 de una constante x al cubo, y etcétera, todos los otros términos. Entonces, esos yo los tendría que colocar dentro del radical. Entonces aparecería a cuadrado menos x cuadrado menos x al cubo menos x a la cuarta, etcétera. Con las constantes apropiadas, ¿verdad? Entonces, a pesar, esto se me hace mucho más complejo, pero yo siempre puedo separar variables. Siempre puedo separar variables. Puedo hacer esto, a pesar que esto sea mucho más complejo. La integral se me hace más compleja, pero es una integral simple. Yo siempre puedo resolver una integral simple. Existen unas variedades de métodos para obtener la integral simple. Si no, se puede hacer por cuadraturas. Cuadraturas es un método aproximado que con ciertas condiciones les dan muy buenos resultados. Entonces, siempre puedo hacer esto. Y entonces tengo la solución. En el caso de tener otro término cuártico aquí, la integral es elíptica y está tabulada. Esa integral elíptica está tabulada. Eso entonces me dice que el método de energía es superior al de las 3 leyes de Newton, siempre y cuando sea en una dimensión. En una dimensión, aquí estés en una dimensión X. Si es en una dimensión, este método es mucho mejor, es superior, porque puedo resolver cosas que por el método de energía, por el método de las leyes de Newton, no hay procedimiento para obtener la solución, mientras que aquí sí hay procedimiento. Yo puedo integrar. Ya tengo una integral hecha, ya tengo una constante del movimiento, que la puedo evaluar con las condiciones iniciales.
Aquí le pongo un subíndice 0, le pongo un subíndice 0 y ya tengo las condiciones iniciales acá y tengo la energía. Y la energía es una constante del movimiento. O en términos de la amplitud, observen que le pongo el subíndice 0 aquí, el subíndice 0 acá, y ya tengo la amplitud. O sea, ya tengo una constante del movimiento sin necesidad de resolver la ecuación, esta ecuación del movimiento. Solo me resta la otra constante del movimiento. Por eso el método de energía es muy bueno. Además, es más sencillo. Las expresiones son escalares, con excepción de esta. Después, todo es escalar. Todo es escalar. Mientras que las leyes de Newton, yo tengo que lidiar con una ecuación vectorial en general. Esos son los puntos que yo quería abordar, recalcárselos a ustedes. Ustedes deben de memorizarse el procedimiento y no los problemas. Entonces, lógicamente pueden hacer también memorizarse los problemas. Yo no penalizo eso. Algunos profesores sí no les gusta que los estudiantes memoricen el análisis de un problema. Es un primer paso a la maduración. Pero yo les sugiero fuertemente que memoricen el procedimiento. Escriben la ecuación diferencial, escriben la serie de Taylor, verifican si esto es negativo, imponen las condiciones iniciales, imponen la condición de pequeñas oscilaciones y ya tienen su sistema. Ya saben la solución porque ya la demostramos en clase, no la tienen que demostrar. Sí, pero sí tienen que llegar a esta ecuación para calcular K. Tienen que calcular K y con K entonces pueden calcular omega, que omega al cuadrado es K sobre M. Entonces así obtienen un método para resolver cualquier problema. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, eso es todo lo que les traía por hoy. Mañana les voy a resolver problemas numéricos, tal vez uno algebraico, sobre el armónico simple y momento de inercia también, para enfatizar eso.